Muchas gracias, hombre. Un primer apunte, ya no soy de la Universidad de Almería, me he cambiado a Jaén, pero bueno. La trampa. Ha sido la trampa. Ha sido culpa mía por no avisarte. Bueno, muchísimas gracias a Pepe. Otra cosa más a contar en la lista de gracias que te debo, por permitirme estar aquí, a María por también admitirme en el proyecto. Bueno, yo voy a hablar de Clandestinidad, una obra que aparece en 2011. Cuando uno se acerca a una obra literaria como es esta, se encuentra con el problema de ponerla en contexto, ¿no? Entonces yo voy a intentar ir desde la obra hacia afuera en lugar del contexto hacia adentro. Bien, cuando uno se aproxima de forma crítica a Clandestinidad, nos encontramos ante un trabajo que posiciona sus ejes discursivos sobre tres pilares: la memoria, el sentimiento melancólico y la colectividad. Esto es así porque la obra expone un contenido que emula la contemplación de un viejo álbum fotográfico, ya que desde la primera página manifiesta una propuesta que basa su discurso en la búsqueda de la provocación del estado melancólico en el lector. La invitación al juego poético se establece sobre el monólogo dramático, la otredad y la ficción del discurso de la memoria. De esta manera, el texto construye un escenario levantado a través de elementos de la historia social de la España del tardo franquismo y de espacios íntimos pasados. Los pasajes pretéritos y los elementos culturales sirven como conexiones intertextuales con el lector. Así, Jiménez Millán desarrolla una estética de la melancolía basada en la pérdida absoluta, primero de la juventud y justo después de la inocencia de la lucha pro-democrática en los últimos compases de la dictadura. La melancolía es un estado que tiene múltiples interpretaciones dependiendo de la disciplina que la estudie. Desde la antigüedad clásica, esta está descrita como bilis negra, es decir, como uno de los cuatro humores que componen el cuerpo humano. Platón ya estipula en Fedros que existen dos tipos de estados melancólicos: aquel causado por una dolencia y aquel que proviene de un estado divino. Ante la posibilidad de la virtud, el exceso de melancolía puede provocar enfermedades de tipo depresivo. Con la llegada del psicoanálisis y la propuesta de Freud y de Lacan, el estudio de la melancolía deja de lado el carácter creativo para centrarse en el estado depresivo mental. Según este enfoque, cuando acudimos a la clandestinidad encontramos un canto a lo perdido, una juventud derrotada por el paso del tiempo y por el devenir histórico, y sobre todo la historia colectiva de una España en los albores de la transición, donde lo pasado, lo presente y lo futuro se presentan como una ficción aceptada por el colectivo. Desde un punto de vista teórico, trataremos la melancolía en términos freudianos. Esto significa que defenderemos la tesis de que en Clandestinidad nos encontramos ante un proceso melancólico inducido por la desaparición de un objeto en la conciencia. Así, la juventud desaparecida se impone como razón de un discurso que manifiesta la decadencia del yo. El mundo expuesto en el poemario se propone como un escenario obsoleto y decadente, en el que el recuerdo sirve como espejo de un fracaso en términos individuales, pero también colectivos, ya que Jiménez Millán nos muestra una España desde la perspectiva ideológica de aquellos que se posicionaron contra la dictadura a través de la acción subversiva. De esta forma, el relato del poeta granadino se desprende la gran tragedia humana, que no es otra que el acto de envejecer, tanto física como mentalmente. Por tanto, perder la juventud significa perder una parte del yo, y al ocurrir este desprendimiento, ésta se vuelve objeto y se crea una relación de conflicto entre ambas partes. La melancolía toma presencia dotando al texto de una actitud de pesadumbre que lleva a ver al mundo exterior como algo ajeno y fuera del interés del sujeto individual. En este sentido, el sujeto tiende al propio reproche a sí mismo, lo que nos lleva a identificar el discurso de Jiménez Millán como un conflicto entre la inocencia, relacionada directamente con la juventud, y la experiencia, relacionada con la edad avanzada. Al mismo tiempo, esta narrativa proyecta un sentimiento colectivo entre la ruptura del relato tardofranquista, el protodemocrático y el posmoderno, que inevitablemente están ligados a la experiencia vital del autor.
Jiménez Millán marca la cadencia del libro a través de las citas que utiliza para la apertura de su primera sección. El autor escoge versos de Antonio Machado, José Emilio Pacheco y José Manuel Caballero Bonal, que tratan a la memoria y a la melancolía como algo cuya narrativa está interpretada desde el hoy y, por tanto, no puede representar más que una relectura de lo pasado en clave ficcional. Así, el poemario Clandestinidad está dividido en 5 partes. La primera es Pasado, la segunda Clandestinidad, la tercera Lugar en la memoria, la cuarta Lágrimas negras y por último Calendario incompleto. La obra comienza con la sección Pasado, compuesta únicamente por un poema que no está titulado. El texto remite al pasaje de un viaje en tren que termina revelando la identidad del pasajero como el propio sujeto poético a través de la frase, cito, «Soy yo el que recuerda ahora a aquel joven que hacía un viaje larguísimo entre 2 ciudades en el mes de diciembre de 1976». El tren emula, a través de la alegoría del viaje, la lenta translación democrática de una España de ese mismo año. Cito, «El tren va muy despacio, cruje el puente de hierro sobre desfiladeros, aguas negras, caminos que bordean el abismo. Al salir de los túneles hay una luz de acuario en el vagón. Un silencio de nieve cruza andenes sin nadie. La alegoría de la travesía en tren se ve interrumpida temporalmente por una reflexión que hace el pasajero, en la que cuestiona lo real poniendo en duda la actividad clandestina como única lucha contra la dictadura franquista. Esta meditación invita al lector que haya vivido el tardofranquismo a tomar una posición sobre la narrativa oficial de la transición. No parece que Jiménez Millán proponga una revisión histórica, sino más bien abre la puerta a una idea que se repetirá a lo largo de la obra, que no es otra que concebir la memoria como un discurso ficticio puesto en valor a través de la melancolía. La segunda sección del libro lleva el título homónimo y sus poemas están fechados desde 1972 hasta 1981, a excepción de los 3 últimos, que son Vértigo, Voces y Furtivos, que no tienen datación. El uso del recurso intertextual forma parte de la arquitectura estética de este apartado. Así, el título del primer poema ya supone una declaración de intenciones, ya que Me and Mr. Jones es una canción del artista Billy Paul, publicada en 1972. La canción narra un idilio secreto entre el cantante y una señora con apellido Jones, de la que no se sabe mucho. Así, el poema evoca un anhelo de libertad expresado en la intimidad. Cito, «Sería como un cielo atravesado por estelas de aviones que se alejan hacia un país más libre». Ese anhelo está limitado. La voz poética utiliza el condicional del verbo ser hasta en 3 ocasiones. De esta forma, el texto proyecta una posibilidad pasada establecida en la inexperiencia de la juventud. La sección sigue con Clandestinidad, 1974, poema que expone la represión franquista y la vigilancia del régimen a través del propio colectivo. La proyección del yo poético se encuentra fragmentada. Existe, por tanto, un sujeto privado, este que, cito, ha guardado las llaves del desván que esconde un manifiesto con cubierta roja, los pasquines, la prensa clandestina, y un sujeto público, cito, ha salido a la calle, extraño en su ciudad, y un solo día deja de sentir los pasos que se acercan, los ojos que vigilan sin descanso, ni los sueños lo abandonan. En Demian, 1975, Jiménez Millán manifiesta de nuevo la idea de un yo fragmentado entre lo público y lo privado. La relación entre el sujeto poético y la producción de Hermann Hesse, evidenciada a través del título de la novela homónima y la mención a Caín y el lobo estepario, manifiesta una admiración por parte del poeta hacia el autor alemán. A pesar de ser un escritor de principios del siglo XX, la producción de Hesse tiene una gran popularidad en la España de los años 70. Así parece que podemos encontrar cierto paralelismo entre la voz poética y el protagonista de Demian, a través del último verso. Cito, «Se mira en el espejo de esos años y no se reconoce». La alusión al espejo resulta recurrente en toda la obra, como objeto capaz de destruir la ensoñación de la memoria para devolver al personaje, o a la voz poética, al presente, lejos ya de su juventud. El poeta granadino utiliza el recurso del intertexto como nexo de unión no solo con otra referencia literaria, sino también con el propio lector. La recepción de la obra de Clandestinidad necesita un lector modelo que no es otro que aquel que haya vivido en la década de los años 70 en las condiciones sociales de la población media española. Tanto es así que el siguiente poema, Invisible, 1975, se desarrolla en un ambiente casterense que, por la datación, podría sugerir que la voz lírica se encuentra haciendo el servicio militar obligatorio
En este texto el autor indica una historia formada por dos planos paralelos. Por un lado lo exterior y visible, y por el otro el plano interior e íntimo. El título juega con el significado y con el significante. Por un lado, lo exterior y... el propio hecho de pensar que, de manera contraria a la doctrina marcial, en ese ámbito ya supone per se un acto clandestino, ya que no puede ser expresado públicamente y por ello necesita desarrollar su ansia de libertad en la intimidad de la introspección. Si el poema Demian utiliza el recurso intertextual para marcar una conexión con el lector en Días tranquilos, en el Albaicín se traza un elogio a Henry Miller, pero desde una posición comparativa. El sujeto poético alaba las obras de Miller para contraponer los paisajes y escenarios de los relatos del escritor americano con la Granada de la transición. De este modo, cuando Jiménez Millán ensalza el París de Miller, en el que la sexualidad se impone como una característica principal, surge la comparativa a través de versos como, cito, en Granada también, pero de otra manera. Recuerdo una pintada que decía, en esta ciudad follar no es un pecado, es un milagro. El texto se inicia enalteciendo la figura del creador de Trópico de Cáncer, pero termina entrelazándose con un relato autorreferencial donde la melancolía ocupa la base central de unos versos que evocan los años de juventud en la ciudad andaluza, pero los evocan desde la distancia, afirmando que los recuerdos no dejan de ser otro tipo de ficción. Cito, no eran tiempos tranquilos, sin embargo, ¿acaso la memoria me traicione al evocar la calma tranquila y lenta de aquellos días? Los años que han pasado ya confunden la falta de experiencia con los sueños, las horas de ansiedad y las sublimaciones. Si hasta este momento clandestinidad nos había mostrado un escenario público y otro privado, con el túnel se abre la puerta al espacio privado pero íntimo. El yo poético elabora el eje discursivo desde el recuerdo del boom de la heroína en España durante la década de los 70 y los 80. Cito, no vuelvas a la habitación, no quiero que recuerdes el final. Las agujas, la sangre envenenada. Por tanto, en la obra que estamos tratando encontramos un discurso que transcurre sobre una narrativa histórica basada en el relato de la memoria proyectada de manera colectiva, individual e íntima. De nuevo aparece otro poema titulado Clandestinidad 1981 y que probablemente sea uno de los textos centrales del poemario. Es decir, lo pasado se enfrenta al presente al mismo tiempo que lo pone en valor. Jiménez Millán propone un texto con una orientación existencialista, cito, le salvará el recuerdo de las noches vividas, enfocado a una relación amorosa, cito, y pienso que no es solo inmediatez de un cuerpo, no es solo la invención de una leyenda que lo mantuvo en vilo durante muchos años. La decadencia vital va ligada a la naturaleza de las cosas. De este modo, envejecer siempre será puesto en relación con la juventud o con la novedad de algo. Este enfrentamiento melancólico, como define Freud, puede observarse en varios poemas de clandestinidad a través del retorno físico a un lugar o incluso a un estado mental. De tal manera, podemos apreciar cómo en el poemario cualquier regreso a un espacio físico se encuentra con una tragedia anunciada por la lógica del tiempo. Todo lo que se vuelve está en ruinas. De esta forma, en Voces, encontramos la descripción de un antiguo local que servía de punto de encuentro para las reuniones clandestinas. En el texto, la proyección del sujeto privado se torna colectivo bajo la asociación de un grupo que se esconde en el anonimato de la clandestinidad. El poema finaliza con el regreso de uno de los componentes a aquel local después de un tiempo indeterminado. En los últimos versos se aprecia cómo Jiménez Millán dispone el cierre del texto presentándola a la memoria como un foco narrativo de ficción melancólica. Cito, cuando volvió, un muro de cemento había sellado las puertas y ventanas. El nombre del local era ilegible. Solo él escuchaba en su interior las voces, un conclave de espectros perdidos en el humo, pasos de ayer, de nunca, dirigiéndose al fondo de la barra. La segunda sección de Clandestinidad tiene como título Un lugar en la memoria. Como ya hemos visto con anterioridad, Jiménez Millán propone un discurso de la memoria como una ficción privada o colectiva a través de las narrativas oficiales. De esta manera, en esta tensión dialéctica entre lo pretérito y lo presente, se erige una estética de la melancolía. Por tanto, la memoria cobra una importancia vital como generadora de una narrativa que, en tanto sea abrazada por el relato oficial o popular, se mantendrá vigente. Así, la sección abre con Madrid 2004, texto en prosa que manifiesta la dificultad para reproducir
una posición sentimental a través del otro cuando el dolor es emulado y no sufrido de manera directa. De igual manera, Madrid 1937 traza una línea que se posiciona en el relato de la población madrileña que sufrió el asedio del bando sublevado durante la Guerra Civil. El verso final, cito, aviso sigiloso de la muerte, el sepia de las fotografías, nos muestra cómo el discurso republicano, apropiado por la izquierda durante la transición, está sufriendo un proceso de desaparición con la paulatina evaporación de los conceptos izquierda y derecha en lo referido a la política. El posicionamiento ideológico de Jiménez Millán es fácil de adivinar si uno se aproxima a sus textos. El poeta granadino no esconde el alineamiento con la izquierda. No obstante, esta cadencia ideológica solo es una parte de la estética de clandestinidad, el recuerdo de una sociedad polarizada donde los roles de buenos y malos, aludiendo a los posicionamientos ideológicos, estaban marcados y se asumían como ciertos, evocan un sentimiento melancólico ante la desaparición de las verdades oficiales. De esta forma aparecen textos como Invierno Austral, Buenos Aires 1984, Aniversario y Reportaje, que reivindican su postura ideológica a través de la colectividad. De esta manera, en Invierno Austral se nos muestra un caso hipotético. El sujeto poético plantea que si su acción clandestina hubiera tenido lugar en la Argentina de la dictadura, éste hubiera sufrido unas consecuencias mucho más graves que en España. Cito, de haber nacido aquí sería solo un nombre, casi borrado en los turbios expedientes, solo un resto macabro en el fondo del mar o bajo tierra. Nadie sabe nada. En un momento del texto, la memoria se posiciona como eje del discurso colectivo a través de los siguientes versos. Una mujer me dijo, ¿por qué, insiste, viene usted de tan lejos? Es mejor olvidar, mirar hacia otro lado. Por tanto, el relato oficial de la dictadura se enfrenta a la memoria colectiva. De esta manera, obviando los hechos a través de la ficción, el sujeto poético concluye con los versos no he vuelto a esa ciudad tan llena de fantasmas. El sustantivo fantasma pivota sobre dos significantes, los desaparecidos y aquellos que no quieren recordar. Continúa el poemario con Aniversario, texto en prosa que alude en primera persona a tres sucesos históricos. El primero, el golpe de Estado de Pinochet en 1973, el atentado de las Torres Gemelas y el paso de los 50 años en la vida del sujeto poético. La cadencia melancólica del poema se entrevé a través del individuo frente al colectivo. Cito, en la pantalla, vampiros de uniforme gris, gafas oscuras, las viejas alimañas del terror volvieron a instalarse en las entinas de una historia amarga. Una nube aficiante de humo negro avanzó por las calles de Manhattan, envolviendo a los vivos y a los muertos sepultados bajo los escombros. Y todos, militares, traidores, terroristas, suicidas, actuaban en nombre de su Dios. Ahora, al pasar de los 50, tengo la sensación de haber sobrevivido a insidias más cercanas, al azar siniestro y también a mis propios hábitos. El paso del tiempo marca la voz poética desde una posición existencialista. El tiempo se muestra como un depredador que va ganando distancia a su presa según éste envejezca. En el reportaje se descubre una crítica a la narrativa oficial escrita por quienes ostentaron el poder tras la Guerra Civil, pero también, en cierto modo, a quienes fueron cómplices del silencio que se acordó en la transición. Cito, ellos, los vencedores, los que no deseaban recordar otras fosas comunes más cercanas. Ellos, los vencedores, los que nunca pagaron por sus crímenes. El intertexto nos enlaza con el exilio y el drama de Luis Cernuda y nos evoca de nuevo a una mirada melancólica sobre el pasado. El poema Ciudad Lejana cierra la sección. En cierta manera, la urbe citada en el texto guarda en sí mismo la tragedia de la opresión de los años de la juventud y la clandestinidad de la voz poética. Cito, hoy he vuelto a leer aquellos versos que escribí hace más de 30 años y me pregunto si era así la vida, si era vaga prudencia lo de entonces o simplemente miedo. El poema critica la negación del yo individual en pos de uno colectivo. Cito, extraña servidumbre de aquel tiempo en que muchos huían de sí mismos, se negaban a golpes de ficción, de insinuaciones, cruzando la memoria y el olvido. El relato de la clandestinidad fue absorbido tras el proceso de la transición española. Los crímenes franquistas no se juzgaron y la subversión dio paso a una nueva pero tímida democracia, pero parece que esto resulta un punto de crítica de la voz poética, que cierra mediante la siguiente frase. Yo te recuerdo bien, ciudad secreta. Hay días que vuelve a los tejados la luz insobornable de aquel tiempo.
La siguiente sección tiene como título Lágrimas negras. En este capítulo, la presencia del recurso intertextual marca el eje sobre el que discurren los textos, que abandonan el discurso del pasado y la lucha clandestina, para exponer diferentes personajes y escenarios que sufren las consecuencias del desengaño y del tiempo. De esta manera, el primer poema que encontramos se llama Helena en el exilio, en clara alusión a Helena de Troya. El desencanto y la frustración marcan la cadencia del texto, mientras su protagonista se muestra como una superviviente a héroes, guerras y largas travesías, de tal manera que el cierre del poema se dispone en estos versos: y sigue desdeñando el trato con héroes porque sabe que nada vuelve y los recuerdos queman. Helena representa el desengaño de aquellas promesas de envergaduras mitológicas por parte del sector que abogaba por la democracia durante los últimos años del franquismo. Continuando con las referencias a la tradición griega, aparece Circe. Circe, la bruja que transformó en cerdos a la tripulación de Odiseo, se presenta en el texto como un amante que se encuentra con hombres de manera eventual en hoteles de lujo. Sin embargo, la voz poética deja entrever que los orígenes de este personaje femenino no fueron en este ambiente. Cito: lleva consigo la escasa luz de los tugurios sórdidos cuando se desnuda en los espejos de la suite de un hotel de lujo. La melancolía vuelve a mostrarse a través de lo perdido. En esta ocasión, el sexo eventual no consigue desplazar el recuerdo de una persona amada que se muestra ausente de manera definitiva. Cito: ella lo olvidará esa misma noche y pensará otra vez en alguien que no está, que siguió su viaje. Debemos destacar el poema homónimo del capítulo, en que se hace una reflexión sobre los recuerdos. Cito: ¿en qué sótano duermen tantas noches de alcohol y luna enferma, tanto reproche absurdo y la proyección pretérita del sujeto poético? El discurso entre el pasado y el presente influyen en el texto para deconstruir al yo poético y proyectarlo en una figura ajena al propio individuo. Cito: tiene lágrimas negras aquel rostro que apenas reconoces, imagen del ayer, legado turbio, no quiere mirarse en el espejo. Nos resulta baladí la aparición del espejo como un elemento que tiene la capacidad de devolver a la voz poética al plano de lo real, fuera de la ficción de la memoria. El último capítulo tiene por nombre Calendario incompleto. Su título va ligado al desarrollo temático de una sección donde la memoria se presupone como un discurso colectivo, donde la melancolía se descubre a través de pasajes derrotados y fracasos personales. El primer poema que encontramos se titula Yermo. El texto plantea una propuesta fracasada en un tiempo pasado. Cito: ¿Qué sucesión de errores, qué lectura sesgada del futuro, cuánto papel inútil han hecho de este espacio un yermo inhabitable, un arco de desidia. El desenlace no era lo que se había esperado. A través de la alegoría del escenario yermo se muestra la ficción de la juventud y la decepción que llega con la experiencia. Ya recuerda el futuro, el de todos nosotros, el escenario baldío que aparece en la adolescencia se torna yermo en la juventud. Bien, como ya me avisan del tiempo, voy a las conclusiones. Las conclusiones que obtenemos del análisis de clandestinidad fijan la estructura del libro en tres planos: el público colectivo, el privado y el íntimo. Jiménez Millán expone en su obra la historia de un desencanto donde la inocencia, en forma de juventud o de lucha clandestina, se enfrenta a lo real de la experiencia, la decadencia de la madurez o el desengaño de la transición. Por tanto, hablamos de que la obra está compuesta a partir de una estética de la melancolía, en tanto que el yo poético está constantemente en proceso de regresión, ya sea físico o mental, que siempre tiene un mismo resultado: el tiempo ha derruido el lugar o el recuerdo al que se quiere volver. El yo ausente, en tanto que representa el pensamiento individual de la juventud, colisiona con furia y reproche con el yo presente, personificado por el sujeto poético. La memoria ocupa un lugar central en el relato de la obra como eje creador de una narrativa histórica ficcional, es decir, esta sirve como espacio escénico donde se desarrolla el recuerdo como elemento de resistencia frente a otras narrativas, por ejemplo, la oficial del Estado. Frente a la memoria encontramos el olvido, pero este olvido está sugerido en términos voluntarios, es decir, la aceptación de un relato impuesto desde un punto de poder en detrimento de la experiencia vital. Pero la memoria también supone una fuente de ficción, en tanto que la confluencia de imágenes pretéritas se manifiesta en la mayoría de los casos como propuestas idílicas. En donde se habla de lucha clandestina, encontramos esperanza, y en donde se expone un sujeto poético pasado se exhiben las virtudes de la juventud. De cierta forma, en clandestinidad
se enfrentan dos posturas que nunca se van a reconciliar: lo perdido y lo perdedor, y el perdedor. La angustia existencial se cierne sobre los versos exponiendo que solo lo individual vence la colectividad, pero sobre ambas sobrevive lo íntimo. Por tanto, ya para acabar, podemos decir que nos encontramos ante una obra que erige un baluarte a la memoria, pero en términos idealizados. Esto quiere decir que la memoria se expone como un lugar enaltecido donde se desarrolla una narración que se enfrenta al sujeto poético, que se muestra como una figura decadente, víctima de sí mismo y de la colectividad. Sin embargo, esta decadencia supera al individuo para situarse en el centro de toda una generación que formó parte de la lucha clandestina contra el régimen franquista. Existe una tensión dialéctica recurrente que se halla en la duda sobre la pureza de la juventud, en tanto que la voz poética se muestra indecisa ante el cuestionamiento de si la idealización era un fruto de la inexperiencia o si bien todo era real, y por tanto la decadencia llegó en un proceso democrático que no supo saldar deudas con el pasado ni rendir homenajes a aquellos que lucharon en las sombras por la posibilidad de una democracia que, debido a su naturaleza, nació de la conversión paulatina del régimen franquista y no de su disolución, lo que evitó que se hiciera justicia con los crímenes perpetrados durante la dictadura y lo que generó parte del desencanto de aquellos que lucharon en la resistencia bajo el asilo de la clandestinidad. Gracias, María.